yo suelo hablar de dirección de propósito Mm. en lugar de propósito, porque el propósito es un destino fijo. También es importante que dediquemos cierto tiempo durante el año. Mira, yo me voy a plantear, por ejemplo, si dejo de disfrutarlas, yo puedo cambiar ese sentido y moverme hacia otro lado. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos un domingo más a un episodio de tu podcast En Contraste. Como cada domingo, pues siempre acompañada de invitados que más allá de la invitación, más allá de decirme sí, es la conexión que ellos pueden sentir, que sin mucho preámbulo y mucho explicación, ellos logran querer participar en este proyecto que es nuevo, recién estamos cumpliendo 4 meses al aire ininterrumpidos, donde cada semana, cada domingo, tratamos de traer en cada episodio herramientas y recursos que pueden ayudarte a nivel personal y profesional, y más allá de ello, pues de poder brindar experiencias de vida a través de invitados que tienen larga trayectoria profesional, no necesariamente dentro de las redes sociales o sí. Sin embargo, es importante que se conozca que detrás de cada éxito, detrás de cada logro, hay experiencias y procesos que se han tenido que vivir y que han dado como resultado pues el fruto de lo que actualmente hacen o ejercen a nivel profesional. El día de hoy voy a estar acompañada con una persona que ya saben, la mayoría de mis invitados no los conozco personalmente, sin embargo hemos tenido un contacto a nivel profesional, a nivel de capacitación, y al ver su destreza, al ver la facilidad que aún con tanta calma puede decir las cosas precisas y concretas, dirigidas a personas que puedan sentirse identificadas e inmediatamente lograr con ello una mejora a nivel personal, pues yo sentí que era prudente poder compartir con ustedes tanto su experiencia personal como su carrera profesional. Quiero dar la bienvenida a Carlos Figuera el día de hoy. Gracias, Mariale, muchísimas gracias. Encantado de poder conversar. No es una actividad usual los domingos hacer este tipo de actividades, pero chévere. Bienvenido sea las cosas diferentes y la flexibilidad para adaptarse a lo que va sucediendo en el camino. Sí, Así que bueno, agradecida. gracias y encantado de estar acá. Sí, para mí es un honor, un gusto y un compromiso. Sé que hay mucho material en estos años de experiencias de tu parte que quisiera poder sacar lo máximo el día de hoy para que las personas puedan lograr conectarse y poder llevarse herramientas de crecimiento, que es lo que intenta aportar este podcast cada domingo. Como te estaba comentando, pues tratamos de conversar primero de la parte de la parte personal, de conocer quién es ese ser humano que además de verlo en publicaciones, además de verlo en organizaciones impartiendo su conocimiento, además de verlo en la parte de ayuda y apoyo a personas día a día a través de tu trabajo, pues ¿cómo se ha formado? ¿Quién es Carlos Figuera? ¿Qué podemos traer de Carlos Figuera a través de todos sus años de vida? Mira, oye, empiezas con una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque cuando nos preguntan quién es algo que nos pone a pensar, que nos pone en aprietos. Recuerdo una vez que a un colega facilitador, realmente no recuerdo en este momento quién fue que lo dijo, pero sí me quedó marcado la forma en que respondió a esa pregunta, porque para responder realmente quiénes somos, tenemos que pensar un poco más allá de la profesión o el título que tenemos, Ujú. o de la ropa que cargamos encima, o del lugar donde vivimos. Entonces esta persona respondía, mira, si tengo que deshacerme de todo eso, yo diría que soy un alma con firma. Me pareció una forma muy astuta de salirse de ese aprieto en el que lo ponen a uno cuando nos preguntan quiénes somos. Pero bueno, para ser un poco distinto a mi colega,
Yo diría que Carlos Figuera es una persona que disfruta en este momento mucho de los roles que les está tocando vivir, mi rol de padre, mi rol de esposo, mi rol inclusive de migrante, de estar en un nuevo país, de una persona que disfruta mucho de compartir con otras personas experiencias, vivencias, aprendizajes. Esencialmente eso, pues Carlos Figueres es un hombre de familia, un hombre, yo diría que tradicional y que le encanta compartir con otras personas los aprendizajes que va teniendo en el camino. Esencialmente eso. Ok, y cuando hablamos de Carlos Figuera, claro, es precisamente, la pregunta viene porque precisamente desde mi experiencia, cuando me preguntaban quién era, me iba siempre a la parte de los títulos. O sea, ¿quién Ujú. eres? Soy administrador, siempre mencionaba títulos. De manera inconsciente, creo, porque no estaba cuestionando si la respuesta estaba bien o no, sino que es parte de la cultura y es parte de lo, creo que, de lo que uno arrastra, donde te dicen que pues para ser alguien tienes que estudiar. Entonces, era una definición de que si quieres ser alguien, quieres definirte como persona, pues tienes que tener un aval para ello, Sí. ¿no? Un certificado de garantía. No, y es así, yo solía decir, yo soy ingeniero mecánico y estudié esto y estudié esto otro, pero fíjate Mm, que el hecho de haber salido de mi país en el que yo hacía esas cosas que hacía, de ingeniería, de consultoría, de dictar conferencias, de ser facilitador y de dirigir coaching en organizaciones y en equipos. Entonces yo creo que no estamos exentos de vivir esas crisis cuando toda la vida nos hemos asociado a algo y llegamos a un país en el que no somos nada de eso. Y entonces recuerdo que Erika de la Vega, ujú, esta conocida conductora venezolana, decía, oye, si yo soy comunicadora social, si soy periodista y ya no estoy haciendo mm, en Estados Unidos lo que yo soy, entonces ¿quién soy? ujú, Y creo que nos encontramos un poco en ese dilema. Dice, bueno, sí es cierto, uno no puede atarse a esas etiquetas, porque si algo me he dado cuenta en los últimos años, viviendo acá en Estados Unidos, es que he estado siendo mucho más que el ingeniero, que el facilitador. Y de hecho descubrí que era capaz de hacer cosas que yo no pensaba que era capaz de hacer. Yo he vivido aquí en Estados Unidos las mismas experiencias que viven, no sé, la gran mayoría de los migrantes. Que si lavar platos, que si cocinar en un restaurante, que si vendí teléfonos, vendí helados. Hice una cantidad de cosas hasta que, pues, de alguna manera fui reencontrándome nuevamente. oh, Y bueno, paradójicamente, estoy actualmente en el ramo de la ingeniería nuevamente, que suelo decir que si en la época en la que uno decide qué carrera va a estudiar, yo hubiese tenido quizás una orientación más adecuada, yo quizás no hubiese estudiado ingeniería, quizás me hubiese ido a otra rama. Y digo paradójico justamente por eso, porque a pesar de que yo pienso que hubiese estudiado otra cosa con una asesoría más precisa, pues actualmente nuevamente estoy haciendo esa carrera. Me siento que estoy como reiniciando porque mis actividades actualmente se parecen mucho a las que hacía hace 20 años cuando comencé a trabajar en el mundo de la ingeniería en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela. sigue siendo música para mis oídos cada vez. Para mí, esto que acabas de comentar, en el escenario del coaching se llamarían aha moments, un insight, pero es de ti hacia mí. Es decir, me es gratificante cuando siento que la gente tiene ese espacio para desmenuzar lo que está diciendo. O sea, si yo presto atención a cada cosa que estaba diciendo, tiene un sentido porque me dice, bueno, hubiese estudiado otra cosa y tuve que pasar por ciertas situaciones que no pensé era capaz de hacer ni enfrentar
porque no estabas destinado para eso. La situación no te llevaba a eso en Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, cuando me dices que estás reiniciando ahora, estoy totalmente segura, y puedes corregirme, de que tu perspectiva al iniciar la ingeniería es totalmente diferente debido a las experiencias que tuviste que pasar. Y ahorita ejerces la ingeniería pues de una manera más consciente y con una dirección más clara, porque has arropado experiencias anteriores fuera del área de la ingeniería, que son la parte blanda de ella. No sé si me entiende, yo lo veo así, Sí, yo lo sí, dibujo no, todo en mi cabeza, totalmente. ¿sabes? Totalmente. Y se suele decir que, oye, me tuve que ir y comenzar de cero a los 40 años. Mm, No, realmente no comenzamos de cero, porque ujú. traemos un bagaje muy importante, unas experiencias de vida y experiencias profesionales que nos aportan. Entonces, totalmente no de cero, pero sí con una perspectiva totalmente distinta. Entonces, pues yo me encuentro actualmente maravillado de la cantidad de cosas que yo estoy aprendiendo reaprendiendo acerca de cosas que probablemente hice hace 20 años. Obviamente se ven con mucho más marudez, con mucho más claridad Ujú. y aprendiendo o nutriéndome de las diversas formas de ver una misma labor que podemos tener por la diferencia cultural. Además del reto que se plantea hacer esto en inglés, Mm. con gente que toda su vida ha manejado el idioma y entonces por lo general cuando somos migrantes aprendemos un idioma muy, muy formal, Mm, como muy cuadrado ujú. y se vienen estas personas con el inglés de calle que es totalmente distinto y bueno, es todo un reto y surgen situaciones bien cómicas en el día a El día. tener tus hijos estudiando es una escuela constante. En el Sí. idioma, sí, ese inglés de calle que me estás hablando, ese inglés de todos los días, pues con los hijos es una apertura a decirte que es posible hacerlo, porque tú los escuchas hablando y te vuelves niño con ellos cuando los escuchas conversar. Y pues en mi caso yo me río mucho porque a veces mi hija me dice, mamá, eso se dice, pero tú no deberías decirlo ya, porque no, o sea, No es cool, no es ¿sabes? cool. Cuando Sí, lo dices no tú es no es cool. cool, sí, me ha pasado. Sí, yo los escucho a ellos hablando. Nosotros en casa hablamos español, pero entre ellos dos se hablan en inglés. Y cuando yo los escucho hablando inglés a ellos, para mí son minions. Yo no entiendo nada. O sea, cuando dicen una que otra palabra, banana. Ok, entendí eso. Pero son minions para mí cuando están hablando en inglés. Pero cuando aprendes a prestarle atención a ese aquí y ese ahora, no dejas de ver solamente Minions, sino, yo creo que tú me entiendes, sino la esencia que hay ahí, esa historia que hay detrás de esos niños, verte tú con unos niños que están hablando inglés, entonces le da sentido a todo este proceso de lavar platos, de vender teléfonos, ¿sabes? Es tan bonito, por eso es que trato de ligar a las personas no a lo que ya conseguiste, sino cómo conseguiste eso y darte cuenta de que quizás en el momento pensaste que no era necesario, es injusto estar haciendo esto, pero te trajo algo. Sí, Y te no, permite disfrutar de manera diferente el momento que estás viviendo ahora de acuerdo a eso que ya traías. es totalmente así como lo planteas. Y el hecho que tú disfrutes o no Ujú, las cosas que te esté tocando vivir en un momento particular de tu vida depende totalmente de ti. Hay algo que yo nunca he contado, se lo he contado a Luis y a Alexis y a amigos ujú, cercanos. Primera vez que lo cuento acá en público, que el primer día que yo fui a trabajar en un restaurante y que estaba lavando platos, y yo de repente me vi con las manos sumergidas en ese tanque de agua sucia llena de grasas, de restos de comida, etcétera. ujú, Como que todo a mi alrededor comenzó a moverse en cámara lenta. Parecerá tonto, absurdo, pero te lo juro que todo a mi alrededor comenzó a moverse en cámara lenta y yo me concentré en mis brazos o mis manos sumergidas hasta un poco más abajo del codo en esa agua sucia y me cuestioné seriamente, oye, ¿qué estoy haciendo acá? Me lo pregunté seriamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? ¿Para qué yo estudié tanto toda mi vida para terminar aquí en esto? Sin embargo, me sacó de allí el hecho de tener claro cuál era el ujú, propósito de lo que yo estaba haciendo y cuáles fueron los motivos que me hicieron,
o que me llevaron a ese cambio tan radical en mi vida. Entonces eso es importantísimo, tener claro cuál es nuestro propósito, hacia dónde nos queremos mover y sobre todo tener muy claro eso que tú preguntabas inicialmente, ¿quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos? Porque cuando entonces nos atamos a una etiqueta particular, surgen conflictos de los cuales es muy difícil salir y nos limitamos en muchísimos sentidos. Nosotros podemos ser muchísimas cosas. Yo puedo ser ingeniero y puedo ser cocinero y puedo lavar platos y puedo hacer lo que sea que yo puedo hacer. Y no es que digo yo porque yo soy el único que puedo hacerlo. Lo podemos hacer, es una característica inherente al ser humano. El ser humano se adapta a cualquier circunstancia que le esté tocando vivir. Que también eso es positivo y negativo. Porque así como nos adaptamos a lo bueno, nos podemos adaptar a lo malo. Por eso es que es importante tener trazado un plan, pensar un poco, si bien es importantísimo vivir el presente, bueno, también es importante pensar un poco en el futuro y hacer ese trabajo interno que nos permita tener un norte hacia el cual movernos. Para mí es como actualmente, pues en el último año se ha convertido como un rompecabezas y te cuento que no soy amiga de ellos, ¿no? Yo cuando veo muchas piezas no. Sin embargo, es un rompecabezas que en este momento puedo decir que mover cada una de las piezas, aun cuando no sé dónde están, porque hay experiencias nuevas, es un deleite construir. Cuando empiezas a ver tu vida como eso que tú puedes decidir cómo construirlo, qué piezas colocar, por supuesto estoy de acuerdo contigo, hay que saber hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que, o sea, quiero ir un poco más allá porque creo que he pasado tantas etapas que estoy reconociendo ahora de crear un plan, una estrategia, quiero esto dentro de 2 años, dentro de 5 años, pregunta típica, entonces entrevista de trabajo, ¿dónde te ves dentro de 2 años? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Donde es que yo no sé qué puedo adquirir de aquí a 5 años que puede modificar mi objetivo de vida. O sea, de repente puedo saber hasta dónde quiero llegar, pero es que el camino va variando de acuerdo a las experiencias que voy adaptando y las necesidades que ocurren en el camino. Entonces no creo que haya un camino directo, que tú sabes, ese es el que va a seguir y ese es, porque te prohíbe la flexibilidad. Entonces, Sí, cuando estoy armando ese rompecabezas, es decir, bueno, sé a dónde quiero llegar, porque crea mucha presión. Quiero desbaratar esa creencia, quiero desbaratar eso de que tienes que tener una meta y esto es lo que tienes que llegar a hacer y este es hasta donde tienes los recursos que tienes que buscar, encontrar para llegar allá. Pero quiero decirte, es posible que no sepas cuáles son esos recursos, es posible que tengas que empezar a reinventar por dónde es el camino, porque es que es desconocido. ¿Sabes? El planteamiento es desconocido. La meta es fija, tú sabes dónde quieres ir, pero ¿qué tengo que hacer para poder conseguir eso? Y es sí, esta flexibilidad y este ser compasivo con darte permiso a que es posible tener que lavar platos y vender teléfonos y emigrar, llorar, sentarte en un rincón pensando qué he hecho. O sea, para mí fue qué he hecho durante 45 años, que estoy aquí y no tengo nada estable todavía. Todavía estoy luchando por saber qué es lo que voy a conseguir y mis hijos crecen y los compromisos crecen y yo todavía, ¿cómo es posible que a los 45, 46 años yo no sepa hacia dónde voy y que no haya conseguido nada ahora? En ese momento, yo quiero decirle a la gente, ese momento es posible y no está mal. Eso te permite hacerte las preguntas adecuadas para poder seguir. sí, fíjate, hay algo que actualmente sucede que no sucedía antes de la época de redes sociales. Antes de la época de redes sociales, eh, nosotros como seres humanos podíamos compararnos con las personas que teníamos a nuestro Mm, alrededor, nuestros vecinos. Es decir, era una comparación horizontal. ujú, Y como éramos vecinos, pues más o menos todos teníamos las mismas posibilidades, algunos un poquito más, un poquito menos, pero había cierta igualdad entre las personas con las que nosotros nos comparábamos. Era una comparación horizontal. Después de las redes sociales, la comparación se ha hecho vertical. mm, Entonces yo comienzo a compararme con personas, depende del ramo en el que tú estés, mm, pero yo puedo compararme con Tony Robbins. Y entonces yo puedo decir, oye,
qué fracasado soy porque mira todo lo que ha logrado Tony Robbins que yo no he logrado aún. Mm, Y yo tengo 44 años, 45 años. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que por naturaleza el ser humano se compara y mm, está bien compararse. El punto es que tenemos que aprender a compararnos con las personas adecuadas, porque cada persona comienza sus procesos en épocas distintas. Entonces yo no puedo compararme con alguien que su proceso lo lleva en la estación número 5 cuando yo estoy en la estación número 1. ¿Por qué? Porque comienzan a haber frustraciones, nos sentimos mal, sentimos que no somos lo suficiente para lograr las cosas. Y entonces, pues podemos abandonar actividades que nos llenan y que disfrutamos mucho solo por compararnos de manera equivocada. ¿En qué podemos hacer? Mira, yo estoy haciendo un podcast que comenzó hace 4 meses. Oye, vamos a compararme con personas que tienen tiempo similar haciendo podcast y vamos a ver qué les ha resultado a ellos para yo también inspirarme en esas cosas que les han dado resultado y yo ir mejorando. Pero pues sería absurdo compararse con, no sé, Erika de la Vega, que la mencioné al inicio, que tiene un podcast súper, pues he leído muy bien al podcast, pero oye, el proceso de Erika de la Vega ha sido distinto, además que viene con esa plataforma gigantesca que fue la televisión en Venezuela y en Argentina y ahora acá en Estados Unidos. Entonces es absurdo compararnos con ella o con Ismael Cala o con cualquier otro personaje de estos que hacen podcast en español. Y eso es importante, tener en cuenta dónde estamos parados para poder buscar apoyarnos e inspirarnos de las personas adecuadas. No quiere decir esto que tú no anheles llegar a la posición en la que está Tony Robbins o Ismael Cala o Erika de la Vega. Esa puede ser tu meta. Sin embargo, tampoco es un hecho que tú puedas lograr esa meta. Y si nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra serenidad la amarramos al hecho de que yo logre o no logre algo, pues ten la seguridad que vamos a ser 100% infelices. Porque nuestro foco, nuestra energía, todas nuestras ganas deben estar puestas en aquellas cosas que están totalmente bajo mi control. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a correr una carrera de 100 metros planos, yo no tengo garantía de que si yo entreno, yo voy a lograr romper el récord mundial en los 100 metros planos. Bien, no hay garantía. Entonces, mi meta no puede ser romper el récord mundial de los 100 metros planos, porque eso no está bajo mi control. Hay muchos factores que afectan. mm, Suponte que el día que yo voy a correr los 100 metros planos, el viento está en contra y es un viento fuerte y eso me afecta la velocidad que yo voy a tener. Yo no controlo el viento. Suponte que el día que yo voy a correr, el sol no está muy potente, hay muchas nubes, el día está un poco oscuro y gris y eso afecta nuestro nivel de energía. Yo no controlo eso tampoco. Pero ¿qué es lo que yo sí controlo y sobre lo que yo debo enfocarme? Mira, que yo asista todos los días a mis entrenamientos, que en cada uno de mis entrenamientos yo haga lo mejor que yo pueda hacer, que me alimente de la forma adecuada y que siga las indicaciones del equipo experto que me está apoyando, nutricionistas, psicólogos, entrenadores deportivos, etc. Entonces, eso también es importante, que yo mueva mi atención a las cosas que realmente importan y que son las cosas que yo puedo controlar. Hay una máxima de los filósofos estoicos que se llama la dicotomía del control, que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Ellos dicen, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Entonces, para que tú tengas paz, serenidad y felicidad, pon tus energías en aquellas cosas sobre las que tú tienes control absoluto. Y yo creo que eso ayuda muchísimo, porque te ayuda también no solo a desprenderte
de expectativas irrealistas que puedes tener planteadas, sino te ayuda también a disfrutar del proceso. Si yo estoy haciendo un podcast que tengo 4 meses, pues, oye, yo no tengo certeza de a dónde va a llegar este podcast, si va a ser el número uno en las plataformas. No, yo me voy a enfocar en que cuando yo grabe, yo le ponga todo el empeño del mundo, me preparo bien antes de cada entrevista, chequeo los detalles técnicos para procurar que el audio y la calidad del video estén lo mejor posible con los recursos que yo tengo a mi disposición en este momento. Entonces esa debe ser tu meta. Y eso permite mucho disfrutar del proceso. Justamente te iba a comentar eso, que de todo lo que has dicho, puedo ah, tomar con pinza que al final es importante darte cuenta que tienes que tener una meta, pero tienes que disfrutar los paso a paso que estás haciendo para poder conseguirlo y darle valor a ese paso, que posiblemente no te va a llevar completamente a donde quieres estar, pero forma parte de ese poco a poco avance, o ese avance que vas a tener progresivo para darle sentido a donde tienes que llegar, y que es posible que el camino pueda variar de acuerdo a lo que vayas haciendo, o el avance que vayas teniendo. También puedo decir que sí creo en lo vertical de ahora. También me pasó decir, ¿para qué voy a empezar un podcast? ¿Para qué voy a escribir un libro? Tanta gente que escribe libros. ¿Qué tendría que decir yo? Y voy a hacer un podcast si a mí nunca ni siquiera me han gustado las cámaras. ¿Qué voy a hablar si yo no entrevista? Y empecé a hacer esas comparaciones con personas que ya tienen experiencia en el ámbito del periodismo. Y yo decía, pues, ¿pero quién me va a ver? ¿Y quién va a querer ver? Entonces, cuando volteé la mirada y dije, ¿pero qué quieres tú dar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Y por qué crees que es importante para ti, o para mí en este caso, y que tú crees que de acuerdo a lo que tú quieres ofrecer, puede ayudar a otras personas? Ahí se suavizó totalmente y el equipaje pasó de una maleta de 50 kilos a una mochilita más ligera, ¿no? Entonces, me dio la flexibilidad a mí de creer, es posible. Y sí creo que puedo mirar a personas como Ismael Cala, pero no mirarlo dónde están, sino entonces me voy a regresar, voy a retroceder la cinta. ¿Cómo empezaron? ¿Y cómo fueron sus primeros videos? Entonces, me permite a mí caminar el camino que ellos tuvieron, pero de una manera de que no quiero estar allá todavía, o puedo ir buscar Puedes querer estar, claro, claro. puedo querer estar allá, pero ¿qué fue lo que hizo ella? Por eso creo tanto, tanto, tanto ahora en el proceso, en que la gente solamente juzga y condiciona lo que tú consigues, pero no sabe qué pasó para que eso pudiese tener el final que ahora tiene. Entonces, para mí Sí. es invitar a las personas, conoce a la persona que estás viendo, conoce su historia. Por eso tan importantes las biografías, y que dan una perspectiva totalmente amplia de a quien quieres seguir o a quien quieres modelar. Entonces, mi invitación es: analiza qué hay detrás que pudo haber convertido a esa persona en lo que es ahora, porque le da un valor totalmente diferente tanto al proceso, a ti en tu crecimiento, y de la persona con la que estás tratando de modelar. Dijiste la palabra clave de todo esto, proceso. Y es que es importante que entendamos que todo lleva su tiempo, que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Y también es importante que entendamos que todo tiene un precio a pagar. Ujú. Y no me refiero a un precio monetario, que puede tenerlo también. Pero si tú quieres estar en un estado físico óptimo, el precio que tienes que pagar por eso es, bueno, hacer ejercicio, descansar bien, comer de una forma determinada. Si a ti no te interesa tu estado físico y a ti te gusta comer lo que tú quieras y no te gusta hacer ejercicio, pues eso también tiene un precio a pagar. Entonces es importante que decidamos de qué estamos dispuestos nosotros a hacer para lograr las cosas que queremos conseguir en un momento. Eso es fundamental. Yo creo que es parte de la cultura latina en general. Obviamente hay excepciones, pero creo que está muy marcado en nosotros, los latinos,
el querer las cosas de hoy para hoy, el no entender que las cosas llevan un esfuerzo y un tiempo para darse. Yo plantearme algo y decir, bueno, esto va a dar resultado en 20 años. O sea, no, que de 20 años, yo no puedo esperar 20 años para ver el resultado. Yo quiero el resultado en el mes que viene. Entonces, pues así no suceden las cosas. Y Es importantísimo tenerlo en des- cuenta. para poder deslastrarse de esto que estás comentando, de, de no desesperarse porque los resultados no se están obteniendo a corto plazo, eh, defiendo y creo en el reconocimiento de ese 1% todos los días, de sentarte un momento y evaluar que, es que te lo digo, te comenté antes de empezar a grabar, es que si yo no sentía que tenía un esfuerzo físico, mental y emocional, o sea, tenía que tener todo junto, me tenía que sentir agotada, tanto física como mentalmente, y sentir que lo que yo había hecho era una cosa inmensa, o sea, que tenía me cansé. Entonces sí hice algo productivo el día de hoy. Entonces, eh, sentarte un momento y darte cuenta que ese poco a poco, e incluso el salir a trabajar, el tener la voluntad de montarte en tu carro, salir a trabajar, dar lo mejor que tienes en tu oficina, en el área que te toque trabajar, en el momento que te toque trabajar, si tú empiezas a reconocer y no tomar por sentado todos esos momentos, empiezas a darle valor a que el proceso tiene sentido y que te está llevando a algún lado. Por supuesto, tienes que tener ese estado de conciencia y decir, pues esto que estoy haciendo hoy o esto que hice en una hora me ayuda para, voy hacia, Claro. claro, no las 24 horas del día como pretendía ser yo, que hasta dormida quería ser productiva, ¿sabes? Pero ese reconocimiento de que no tiene que ser todo el día un sacrificio, pero sí tiene que ser un esfuerzo consciente de hacia dónde voy. Sí, ahí, y también es importantísimo tener en cuenta lo siguiente, nosotros los seres humanos cuando queremos acometer cambios en nuestra vida, oye, como que quiero mejorar mi peso y mi salud y mi estado físico, entonces voy a comenzar a hacer dieta y voy al gimnasio y dejo del azúcar y, oye, nos abrumamos, o sea, Mm. y no es que tengamos poca fuerza de voluntad, no, es que nuestro cerebro se agota. Cuando estamos en procesos de cambio, la zona del cerebro que se activa para procesar todo esto consume muchísima energía metabólica y nos agota físicamente. Y por eso abandonamos, porque el cerebro es como que te dice, hey, compañero, esto consume muchísima energía, yo necesito asegurar tu supervivencia y necesito que reserves esa energía para otras cosas. Esa es la forma en la que muy superficialmente funciona el cerebro cuando estamos enfrentando cambios. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Oye, comenzar de forma gradual. Yo quiero estar más saludable. Bueno, voy a comenzar eliminando el azúcar, por ejemplo. Y listo. Una vez que ya yo tengo esto controlado, mira, voy a comenzar ahora a hacer un poco de ejercicio. Y es esto, ir como que implementando esos cambios de forma gradual para darle a nuestro cuerpo el tiempo necesario para que adquiera ese hábito, para que se acostumbre. Y es fácil darse cuenta cuando estamos listos. Nosotros comenzamos a hacer ejercicio, por ejemplo, y los primeros días estamos adoloridos, cansados, agotados. Parece que nos atropelló un tren de estos de carga. Pero llega un momento en que un día no fuiste a hacer ejercicio y de repente oyes como que tienes ese deseo y esas ganas de ir a hacer ejercicio, el cuerpo te lo pide. Entonces yo dice, oye, estoy listo para entonces incrementar un poquito más aquí el asunto y vamos a ir por otra cosa más. Pero eso es importante y está muy asociado al tema del proceso, que queremos los cambios rápidos. Y por lo general, los cambios importantes pues llevan tiempo y tenemos que implementarlos de forma gradual para pues asegurar un poco más o aumentar un poco más la probabilidad de éxito que tengamos. Son cosas que es importante tener en cuenta. Algo que te iba a comentar que viene de eso que estás mencionando es,
Ok, uno puede tener, decir, alcanzar X objetivo. Y existe una teoría donde puedes practicar un hábito durante 20, 21 días y puede volverse ya el cerebro a empezar a asimilar que eso es una nueva conducta que vas a tener y que pues forma parte de tu proceso mental normal, ¿no? O tu rutina. Sin embargo, también me encontré con escenarios donde yo sabía cuál era la meta, podría hacer un inventario de cuáles eran los recursos que tenía y cómo podía iniciar, y yo estaba clara qué es lo que tenía que hacer, pero no existía esa motivación, había siempre como una razón de que no, mejor no lo hago, o lo hice hoy, pero no me sentí que estaba avanzando, mejor lo dejo. O sea, luego o antes de plantearse todo este recorrido, tiene que haber como algo interno, algo propio, algo que tú reconozcas, que digas, pase lo que pase, quiero seguir, quiero mantener haciéndolo. O sea, uno sabe lo que tiene que hacer y sin embargo no lo hace. Sí, fíjate, este es un ejemplo que uso muy seguido. Yo creo que fue hace un año, o quizás un poco más, en Netflix, estrenaron una serie que se llama Gambito de Damas. Ujú. Y era la historia de una dama que pues lo hizo fabuloso en el ajedrez, en la época en Ujú, que el ajedrez era una cosa de hombres nada ujú, más. ujú. Y llegó esta señorita y bueno, arrasó con todos esos caballeros. Esa serie tuvo mucho éxito en Netflix a nivel mundial y resulta que vi unas noticias en ciertos portales eh, que las ventas de tableros de ajedrez Mm, en plataformas como Amazon, eBay, Mercado Libre, etcétera, habían aumentado 300% en promedio ujú. a raíz de la serie. La serie se comenzó a transmitir y las ventas de tableros de ajedrez aumentaron considerablemente. Ahora yo te pregunto y les pregunto a ustedes que están escuchando o viendo esto, de todas esas personas que compraron esos tableros de ajedrez porque vieron la serie, ¿cuántas creen que actualmente siguen jugando ajedrez? Probablemente 100%. Sí. muy pocos, no sé, pero muy poquitos. La mayoría de esos tableros de ajedrez deben estar guardados en una caja llevando polvo en algún lugar, Como en las un máquinas de garaje aquí, ejercicio ¿no? y Como las dándole la máquinas de ropa. ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Que también es importante hacer esa exploración Ujú, interna ujú, para conocernos un poco más, porque nos dejamos influenciar mucho por nuestro entorno. Y obviamente cuando yo me planteo una meta, porque el ajedrez está de moda y yo quiero jugar ajedrez y aprender a jugar ajedrez y quiero participar en un campeonato de ajedrez, pero simplemente me dejé llevar por esa moda que había en el momento, pues yo no voy a tener la motivación ni las ganas, ni la disciplina necesaria para hacer lo que tengo que hacer para lograr esa meta. Entonces todo parte, Mariale, de lo que estábamos comentando al principio. ¿Quién Carrizo soy? Aparte de mis títulos y mis vivencias, etcétera. Y para conocernos, pues es importante saber cuáles son nuestros valores personales, ujú. nuestras creencias, pues nuestros anhelos, nuestros deseos, etcétera. Pero fíjate que en el tema de los valores personales lo solemos hacer mal también. Porque ¿qué es lo que usualmente hacemos? Mira, aquí hay una lista de valores. Aquí hay una lista de valores. Lee esa lista de valores y selecciona cuáles son los tuyos. Y resulta que no, esos no son los valores que actualmente rigen tu vida. Esos son valores a los que tú aspiras. Ok. Los valores que rigen tu vida están inmersos en tu historia de vida. Entonces lo que Ujú, tenemos que hacer es explorar nuestra historia de vida y sobre todo esos momentos en los que hemos tomado decisiones importantes. ujú, ¿Qué fue lo que me llevó a mí a estudiar una carrera? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a mantenerme por 5 años estudiando esa carrera? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a hacer un posgrado o 2 o 3 después de estudiar esa carrera?
Yo puedo decir, ujú, oye, ujú, ¿y qué me llevó a mí a hacer cursos y actividades de formación? Ah, mm, cónchole, a mí me encanta el aprendizaje. mm, Entonces ese es un valor que sí rige mi vida, el aprendizaje. ¿Qué me llevó a mí a casarme a temprana edad? Y a formar una familia. Y bueno, yo empiezo, bueno, porque yo viví toda mi vida en familia y disfrutaba de estar en casa. Bueno, la familia es un valor importante. Entonces, si queremos comenzar esa exploración, es importante comenzar a recorrer nuestra historia de vida, por lo menos desde que tenemos, no sé, 20 años hasta ahora. Yo digo 20 años hasta ahora porque pues asumo que la audiencia del podcast es así contemporánea con nosotros. ujú, Pero si son más jóvenes, pues nada, comienza a explorar tu vida desde esos momentos en que has tenido que comenzar a tomar decisiones ujú, importantes y evalúa qué fue lo que te llevó a hacer eso. Y ahí comienzas a tener luces y vidas para lograrlo. En esta etapa de exploración, un recurso como el coaching suele ser muy valioso para ayudar a explorar y a ver a tener esa mirada un poco más amplia de las cosas que hemos venido haciendo. Pero todo parte de allí. Si no haces eso, no vas a vivir lo que se llama una vida intencionada, sino vas a vivir una vida robótica y automatizada. así es. Mira, sigue siendo música para mis oídos. Cada episodio me trae una tonalidad diferente. Porque precisamente es eso, quién eres se va a descubrir a través de todo ese recorrido que has tenido en tu vida. Por eso insisto tanto ¿por qué cuando yo empecé a ver, mira, me preguntaba a mi hijo, cuál es tu color favorito? Y yo no tenía respuesta. Yo no me había sentado a pensar eso. Yo decía, depende para qué sea el color. Si es carro, no me gusta un color. Si es ropa, es otro color. O sea, no tengo un color favorito. Depende de las circunstancias para qué quiero el color. Y a ellos les parecía eso una respuesta soberbia. Una respuesta, ¿cómo no va a tener color si todo el mundo tiene un color favorito? No, pero es que yo me puse a pensar para qué yo quiero el color. Entonces ya me da otra respuesta. O sea, no es simplemente lanzar un color. Claro. Y lo otro fue, empecé a hacer eso y decía, de allí nació el libro. Y dije, cuando empecé a ver, me tocó estar sin trabajo, me tocó hacer lo que nunca había hecho. Y dije, bueno, si ahora soy mamá y estoy en mi casa, porque viví la etapa de solo mamá, mamá y trabajo, solo trabajo. Entonces, cuando me vi solo mamá, yo decía, me veía sumergida en un mundo maravilloso con mis hijos, pero decía, me falta algo. O sea, yo no soy solo esto. Entonces, cuando empecé, después fue la crisis de, quiero cambiar. Por ejemplo, empezar el podcast, empezar a escribir, empezar a ver la profesión de otra manera. Y yo decía, ¿y qué significa eso? Que yo tengo que dejar 20 años de ejercicio laboral y toda mi experiencia y empezar de cero, porque es que yo no voy a trabajar más en la parte administrativa. Entonces, ¿y ahora qué hago? Si eso es lo que he hecho durante 20 años. Entonces, cuando dije, pero ¿qué habilidades desarrollaba yo durante la administración y en la parte con la gente, con la atención al cliente? O sea, ¿qué puedo extraer? ¿Qué puedo exprimir? ¿Cuál es el sumo? ¿Cuál es el concentradito? No es el título de administrador, sino qué necesitaba yo para poder ejercer ese cargo y cómo puedo traspolarlo a cualquier otra cosa que yo vaya a hacer. Ahí empezó a tener más sentido porque fue un choque para mí decir, y empezar a esta edad otra vez y dejar todo lo que yo fui para empezar de cero, porque es que ahora estoy reconociendo a otro ser humano que estoy como una flor cuando se está abriendo, literal. O sea, vamos a ver otra versión en otra etapa. Entonces, hacer eso que estás comentando, de empezar a ir en esa ficha de la biblioteca atrás y empezar a ver qué ha unido o qué ha alimentado este ser humano que ahora soy. Entonces empezó a dar sentido de por qué me gusta escribir, de por qué me gusta analizar. Empecé a ver los procesos solamente estructurados. Yo lo veía solo en compañía, empresas, organizaciones, vivir el proceso, el procedimiento, todo cuadrado. Y yo dije, bueno, pero vamos a ver el proceso de una manera flexible. ¿Dónde más puedo llevar yo los procesos que tengan un sentido de apertura para que las personas... Entonces, bueno, experimentar el proceso de vida, eso puede ser una opción, no es cuadrado, es flexible, varía de acuerdo a las personas y de todas formas ayuda. Entonces, no es cuadrado. Entonces, bueno, mira, Sí, todo eso está teniendo una forma a través de tus palabras el día de hoy, la cual agradezco mucho. sí. Fíjate, una vez mi esposa me decía, porque yo
tengo curiosidad por un tema y de repente si encuentro a alguien que dicta un curso sobre el tema, pues si tengo posibilidad, tomo el curso para reducir un poco la curva de aprendizaje, Mm, porque pues nosotros podemos aprender por nuestra cuenta con ujú, libros, blogs, ujú. podcasts, etcétera, pero toma mucho más tiempo. Entonces me gusta reducir la curva de aprendizaje y comienzo con tomando un curso de alguien que sepa el tema. Y entonces comienzo a probar lo que esa persona propone. Y no sé, como que satisfací mi curiosidad, pero como que no, como que veo que no, por aquí no es el camino. Dejo eso. Comienzo otra cosa, otro curso, empiezo a probar y yo hago mucho ese tipo de cosas. Mi esposa me decía una vez, oye Carlos, pero eso no va en contra de todo lo que tú sueles decir de que la disciplina y la constancia y la perseverancia y toda esta cosa del proceso y que todo lleva su tiempo. Yo le decía, bueno, sí y no, depende, porque yo también hablo de flexibilidad y hablo de, oye, que tenemos que sentirnos a gusto haciendo las cosas que estamos haciendo. Y también digo que yo no creo que nosotros tengamos algo predestinado que debamos hacer, que nosotros como que vamos buscando Ujú. ese camino a lo largo de la vida y que pues a muchas personas les lleva literalmente toda su vida encontrar algo en lo que ya no quieran hacer nunca más nada distinto. Entonces, el ir probando y experimentando y tener curiosidad para probar cosas diferentes también es importante. No podemos amarrarnos a una cosa y decir, bueno, porque yo estudié ingeniería, yo tengo que hacer todo lo que sea asociado a la ingeniería. No, vamos a probar. Yo me apunto a un curso. Recuerdo que en una ocasión fui a un curso me invitaron a cocina italiana. Oye, y magnífico, la pasé sabrosísimo, aprendí, bueno. Y tú no sabes qué cosas pueden apasionarte y qué habilidades puedes tener tú por allí ocultas si no intentas cosas diferentes. Entonces eso también es importante, que dediquemos cierto tiempo durante el año. Mira, yo me voy a plantear, por ejemplo, en el primer trimestre del año, yo voy a probar, siempre he tenido curiosidad por probar, no sé, un instrumento musical. Vamos a darme estos 3 meses para ver cómo me va con eso. Resulta, oye, que te gustó, que la pasas bien, que lo disfrutas, magnífico, sigue. Pero, no, no es lo mío, no me gusta, no. Bueno, ok, prueba otra cosa. Pero si nosotros nos amarramos a algo y pensar que porque tenemos que ser disciplinados y constantes en ese algo, no, si uno no se siente bien en un sitio hay que moverse necesariamente. Mira, eh, eso de que eso a veces trae la definición de que eres todero, porque quieres hacer todo, ¿no? De que te metes en un curso, un día haces de cocina, a los 3 meses haces uno de idiomas y o sea, eso que se ve como inconstante, eh, por lo menos para quienes lo practicamos, tienen un sentido. Ah, de mi parte digo porque no solo digo, por ejemplo, voy a hacer un curso de cocina italiana, que en estos días dije que iba a hacer un curso de cocina. Entonces, bueno, pero ¿por qué harías un curso de cocina si eso no tiene nada que ver con administración? Ah, pero es que no es solo el curso de cocina, es todo lo que está dentro de hacer un curso de cocina. El respetar, el primero trabajar con gente, ya es un trabajo en equipo. Entonces, eso lo puede llevar a la administración organizacional, por supuesto. Entonces, no es solamente basarse, es que voy a aprender a hacer pasta. No, pero es que, ¿qué llevo yo para poder hacer pasta? Y es cuando lo vinculo mucho, cuando las personas pasan muchísimo, que es una cultura que llevamos de muchísimos años, de que si somos buenos en una cosa, por ejemplo, tenemos una expertise en la parte de ingeniería, pues por nuestros años de experiencia somos promovidos a un nuevo cargo gerencial. Sin embargo, lo que no se evalúa es que esa promoción no tiene que venir solamente con la experiencia laboral. Es que ¿qué me va a llevar a mí a ejercer un cargo gerencial? No va a ser normalmente la parte técnica, eso va a ser nivel supervisorio, para ayudarme cuenta que las personas que están debajo de mí están haciendo un trabajo técnicamente de acuerdo. Pero ¿qué otras habilidades debo desarrollar yo para poder ocupar ese cargo? Y por eso hay la infuncionalidad, donde las personas, pero si era tan bueno en esa área de ingeniería, porque ahora no puede ejercer la gerencia. ¿Por qué? Claro. Porque no se estudió el contexto de lo que eso conlleva, no es solamente una cosa.
lo que hay que tener en cuenta. Entonces yo pienso que cualquier cosa que tú vayas a hacer, si la empiezas a desmembrar, a desmenuzar, a ver qué contiene, yo la veo como que, mira, la ingeniería es la bolsa, una bolsa vacía. Entonces, ¿qué lleva esa bolsa dentro? Que puede formar a un ingeniero, a un administrador, a un cantante. Hay una cantidad de variantes que debes reunir para que tenga sentido, para que el resultado final sea un producto de calidad. Entonces, sí creo en que cada experiencia forma. Sí, y totalmente, o sea, eso es, ahí no hay discusión. Cada cosa que tú haces te puede nutrir tu actividad profesional. Y tú puedes decir, bueno, yo hice un curso de cocina porque se trabaja en equipo, porque pues de cierta forma aprendo que es un proceso hacer la pasta desde cero y esperar que esté lista y hacer las salsas y todo esto. Y también es válido decir que yo voy a hacer un curso de cocina simplemente porque lo Porque lo disfruto y porque disfruto. me da curiosidad y no tengo por qué llevarlo o extraer nada de allí para mi vida profesional. Eh, yo puedo disfrutar de cocinar para mi familia, para mis amigos. Es importante hacer cosas que nos nutran. Estoy seguro que has escuchado el concepto de Ikigai, Ujú. que dice que el Ikigai es donde convergen esas cosas que nos apasionan, que la gente necesita, que nosotros podemos disfrutarla haciéndole, que además nos da dinero. Y el concepto está chévere, pero creo que está mal interpretado. ¿Por qué? Porque yo suelo decir que la pasión no paga las cuentas. A mí me puede apasionar muchísimo algo, pero no necesariamente yo con esa pasión voy a hacer el dinero que necesito para, para pagar los famosos biles aquí en Estados Unidos o en cualquier parte donde yo viva. Entonces, el Ikigai puede ser la confluencia de diversas actividades. Yo puedo tener una actividad que me da dinero, y que bueno, y que no sea un infierno estar allí metido, porque si me siento mal, obviamente buscamos otra. Pero puedo tener una actividad que me da dinero, pero también puedo tener actividades, oye, en las que hago algo que la gente necesita y hay otra que me nutre a mí, que la disfruto y que me recarga de energía para hacer esas otras cosas. Entonces, yo creo que pensar en el Ikigai como una actividad única también nos amarra, Y eso crea y nos llena de frustración. una presión terrible. Yo eh, est- eh, comparto tu opinión porque para mí, lejos de ayudar, inicialmente el Ikigai fue una tortura. Sí, Porque tú no puedes reconocer el Ikigai dentro de su concepto, lo que te gusta hacer, lo que harías sin que te pagaran, aparte le sirve a alguien, cuando tú no sabes ni quién eres. no, Hay una actividad previa, hay una necesidad previa de descubrir quién eres como ser humano, antes de enfrentar a la gente al torbellino de tener que responder todas esas preguntas. Cuando yo el Ikigai, y hice como 4 cursos del Ikigai, y yo decía, pero no tengo respuesta. Yo no sé qué es aquello que me apasiona porque es que no me ha dado tiempo de estudiarme yo. Entonces, también entiendan que sí, el Ikigai puede funcionar. Primero, no todo sirve para todos, ¿sí? Entonces, cada quien a través del conocimiento, del autoconocimiento, puede decir qué le facilita. Y rescato lo que estabas diciendo. Haces un curso, haces otro, este no me gusta, sí me dio información, pero no era lo que estaba esperando. Y a mí me pasa eso hasta con el tono de voz de los instructores. O sea, yo no puedo recoger una información y ver a una sola persona y decir, eso es porque eso es lo que quiero estudiar. No, yo lo veo, ok, la información estuvo bien, pero no es una persona que vería constantemente para mi aprendizaje continuo porque el tono el tono de voz me inquieta, porque el ritmo que lleva la capacitación no me conecta. Entonces, ¿por qué no puedo cambiar? Yo sé dónde quiero ir, yo sé lo que quiero aprender, pero es que tengo que desviarme para ver cuál de esos puede reducir mi curva de aprendizaje, pero eso lo sé cuando me conozco. Y cuando tengo la totalmente. oportunidad de decirme, está bien que quiera ver 1, 2 y 3, siempre y cuando sepa dónde voy, porque de lo contrario, pues sería navegar en un agua nadando sin sentido, pues, ¿no? Sí. El, el, el- yo suelo hablar de dirección de propósito Mm, en lugar de propósito, porque el propósito es un destino fijo. Eh, y pues yo no sé, yo podría decirte que yo no sé para qué estoy aquí en este mundo mm, todavía. mm, Entonces, ¿qué hago? Me frustro y me lleno de tristeza porque yo no sé para qué estoy acá.
No, yo digo, bueno, yo en este momento de mi vida disfruto estas cosas que estoy haciendo, pero más adelante si dejo de disfrutarlas yo puedo cambiar ese sentido y moverme hacia otro lado. Entonces, mi propósito es yo estar feliz, contento, sereno y me muevo en la dirección que me lleve hacia eso. Punto. Mira, ¿sabes qué? Yo hace poco publiqué uno de Yokoi Kenji, Ajá. que me pareció genial. Por ahí lo voy a buscar y lo voy a poner en la cajita de descripción, porque él hablaba del Ikigai. Sin embargo, él dice, el Ikigai es externo, pero hay otro, mira, no me acuerdo en este momento el nombre, pero es el sentido. Y fue lo que a mí me hizo clic. Yo dije, ok, yo puedo conseguir el propósito, pero es que lo que me va a mantener motivado es el sentido que tengo, el sentido de vida. Él decía, es diferente el propósito de vida con el sentido de la vida. Y cuando tú lo ves desde la perspectiva del sentido de vida, es cuando te das permiso a experimentar, a ampliar la mirada, porque a pesar de que tú tienes un propósito, lo que te motiva a ti es el sentido por el cual lo estás haciendo. Me pareció fenomenal su, su, su manera de describirlo, te lo voy a pasar y lo voy a colocar en la cajita de Gracias. descripción. Es otro nombre aparte del Ikigai. Hizo la comparación entre los dos y en ese momento yo dije, exacto, lo que yo estoy buscando es el sentido de vida. El propósito va a ir variando de acuerdo a lo que yo vaya haciendo. Sí, y sabes que mencionabas también hace rato, oye, que cómo pues, yo comenzar a cierta edad a hacer tal Mm, cosa. Mira, hay una, hay un libro fabuloso que lo pueden buscar, se llama El hombre en busca de sentido de Viktor mm, Frankl, que es un psiquiatra que sobrevivió a los campos de la concentración concentración. nazi. Sí, y él plantea en ese libro que estando allí, él se planteó, bueno, entender un poco la psicología del campo de concentración. Mm, Y él comenzó a ver un patrón, que aquellas personas que sobrevivían, a pesar de las duras circunstancias que vivían, eran aquellas personas que tenían algo por hacer en el futuro, mm, tenían algún algo por lograr, que había una persona que el único familiar que le sobrevivía era su hijo, que estaba en el extranjero, y que para él su motivo para sobrevivir era reencontrarse con su hijo en algún momento. Que para otro era un científico que dejó una investigación a medias y que solo él podía terminarla. Para él su motivo para mantenerse vivo era mm, terminar ese trabajo de investigación. Y él dice que a él lo mantuvo vivo el deseo de salir de allí y compartir todas esas cosas que había aprendido, que él se imaginaba en un escenario dictando esa conferencia sobre la psicología del campo de concentración, y que en los momentos más difíciles él se aferraba a esas cosas. Entonces, no importa qué edad tengamos, siempre es importante plantearnos esas metas y esas cosas por lograr, pues por justamente eso es lo que nos mantiene vivo, el hacer algo. La vida es movimiento. Lo que deja de moverse está muerto. muerto. Para mí, esa analogía que acaba de hacer, o esa definición, o esa descripción del libro, cuando el autor lo motivó el salir de allí para contar la historia de lo que estaba sucediendo, para mí, visualmente, él se salió, o sea, se salió de la situación, él se paró fuera, fue una tercera parte, fue un espectador de la situación, aun cuando era parte de ello, era protagonista. Él se salió, para mí, de esa escena para verlo desde fuera y poder extraer de allí, más allá, o sea, fue más al detalle, fue más al para qué estoy viviendo esto, o sea, a dónde me va a llevar esto que estoy viviendo ahorita. Y visualmente me lo imagino a él flotando fuera de la escena para poder entender cuál era su motivación y poder desarrollarla al final con este libro. Sí, es una disociación, ese es un Ujú, ajá, ejercicio sí, importantísimo, muy, muy potente. sí. Había mucho, mira, yo tengo como una página y media de preguntas de tema que íbamos a tocar y mira, y se ha desarrollado esta hora de entrevista genial. A mí me encanta mucho. Vi que conversabas de lo de los libros, te voy a preguntar, ya me comentaste una, pero si tienes más libros que recomendar también te los voy a tomar nota. Vi que que te ocupas, te ocupas mucho dentro de tu área de trabajo, aun cuando es a nivel personal y organizacional, me llamó la atención la productividad versus la efectividad.
¿Cómo es Sí. diferente y por qué ser efectivo aun cuando no lo consideremos productivo? Mira, yo suelo hablar de efectividad, aunque últimamente en la comunicación pública desde redes sociales hablo de productividad porque es el concepto que conoce la gente. Mm, Efectividad también lo conoce. Sin embargo, como que, pues, si yo me empecino en irme por el lado de la efectividad, pues el alcance va a ser menor. Yo lo que hago es que le digo a la gente lo que quiere escuchar con el en concepto que tú principio tienes. y luego que están conmigo, yo les digo lo que necesitan escuchar. Ok, Esa es una, la pueden agarrar mm, también allí porque es sí, sí. útil esa forma de proceder. El tema con la productividad es que no es explícita en el tipo de actividad que nos hace productivos. ¿A qué voy? Mm, Si yo hablo de efectividad, hablo de dos cosas. Fíjate, vamos a poner, por ejemplo, un vehículo, un carro. ujú, Un carro es efectivo si me lleva a donde yo quiero ir. Allí es efectivo porque logró su cometido. ujú, Pero yo digo que es eficiente ujú, si para cumplir ese cometido lo hace empleando la menor cantidad de recursos. ok, Entonces está la mezcla de las dos cosas. Y además el concepto de efectividad implica que no es que el vehículo me va a llevar aleatoriamente a cualquier parte, me va a llevar ujú, al destino que yo he elegido. Entonces, un poco de manera explícita, el concepto de efectividad agrupa estas dos cosas. Es decir, yo puedo decir que efectividad es hacer lo que corresponde hacer, ¿sí? Es hacer lo que hay que hacer empleando la menor cantidad de recursos posibles. En productividad, aunque podría significar lo mismo, no es tan explícito esto de el hacer esa actividad específica que necesita hacerse. Es confuso porque tú decías, mira, yo para sentir que era productiva necesita sentir que estaba ocupada. Pero suele pasar que cuando hablamos de productividad no le prestamos mucha atención en qué cosas nos estamos ujú, ujú. ocupando. Entonces, por eso a mí me gusta hablar un poco más de efectividad que de productividad per se. Ok, entonces Eh, productividad es como un poco más indefinido. Es como hacer algo aun cuando no sepas si ese algo te está llevando donde quieres ir. es que es eso, asociamos productividad usualmente a estar ocupado y entonces Ok, perdemos el ya, ya. foco de Mm, realmente lo que es importante, no, es ok, en qué estamos ocupados. ok, ok. Entonces, si Es un giro lingüístico. ok, ya, ok. Justamente esos giros lingüísticos también suelen ser importantes, porque si yo uso, mira que yo debo hacer tal cosa, la connotación de decir yo quiero hacer tal cosa es distinta. Yo lucho por hacer tal cosa, y no, yo hago tal cosa porque lo disfruto y porque quiero lograr. Podría parecer un tanto insignificante, pero el giro lingüístico es algo que nos ayuda de alguna forma también a sugestionarnos y a encontrar esa energía y esa motivación para hacer las cosas. Pero yo podría como integrarlas a nivel conceptual para que sea digerible para los demás. O sea, tú quieres ser productivo, ajá, pero vamos a hablar sobre una productividad eficiente, o sea, con sentido, o sea, y cómo la puedo hacer efectiva de una manera más rápida, ¿no? Entonces, si lo integramos en cuestión de concepto para que, como dices tú, tenga lógica para los demás, de acuerdo al término que siempre han utilizado, aun cuando tenga una definición clara, yo puedo ser productivo de una manera garantizando la efectividad y la eficiencia en la productividad. Sí, podríamos hablar de una producción consciente, de una Exacto. productividad consciente. Y sigue Correcto. siendo el tema sabiendo qué es lo que quieres conseguir, cuál es el objetivo, hacia dónde vas y qué proceso debes cumplir para que eso. Mira, en general, la vida en general, a nivel personal, profesional, está ligadísimo a,
a metas, a metas, a objetivos al recorrido que eso lleva en general. No sé si te has dado cuenta. Sí, No sé si te has dado cuenta. totalmente. Ahora, te hablaba del tema del giro lingüístico porque es que hay palabras que las tenemos tan arraigadas en nosotros con un significado y hemos de alguna manera, hemos como que cambiado el significado real. Por ejemplo, hablamos de dieta Mm, y cuando hablamos de dieta, pensamos en, oye, que ay, la restricción, lechuga sí. y restricción y pasar hambre y no sé cuánto. Ujú, No, y dieta significa otra cosa totalmente distinta. Entonces, digamos que en cada campo, en cada área hay palabras que tienen una connotación negativa. Y entonces, bueno, para romper un poco ese obstáculo que tenemos implantado allí, pues se usa otras palabras. Pero en esencia sí, y se puede hablar de una productividad consciente para hacer esa alerta de que, hey, la productividad no es estar ocupado por mm. estar ocupado. Y no, y que si trabajas con efectividad y eficiencia, puedes hacer lo mismo con menor agotamiento y obtener hasta mejores resultados. Sí, o decir que no, ser productivo, que también es algo que está asociado a la productividad, es hacer muchas cosas. Ujú. Entonces, fíjate que ese sí es un concepto que es inherente a la productividad, de hacer muchas cosas. En el concepto de efectividad, no necesariamente yo tengo que hacer muchas cosas, Sí, y eso también es importante. tienes que internalizarlo, ¿sabes? Porque cuando uno viene con esa, yo todo soy visual, con esa costra, con esa llaga viva de que mientras más ocupado estés, mientras menos tiempo tengas, significa que eres más importante y que tienes muchas más cosas, tienes un Ajá, nivel de superior, aun cuando se te vaya el día ocupado en reuniones, por un ejemplo, o yendo de un sitio a otro y al final el avance fue 0.0% de lo que tenías que hacer en el día, pero como estuve ocupado, yo siento que tuve un día productivo, pero no hubo eficiencia allí, porque es que no avancé en lo que quería hacer, simplemente me fui con la corriente en el horario, que también soy bastante reacia a las 7 tengo que hacer tal cosa, a las 8 tal cosa, a las 9 tal cosa. Entonces, creo que las cosas deben fluir. O nuevamente, cuando sabes qué es lo que quieres conseguir, pues yo creo que el escenario se puede dibujar a conveniencia de lo que a ti te haga bien para conseguir ese objetivo. es No hay una importante, línea sí. recta. Yo considero que es importante, Mariale, simplificar nuestras vidas. Hemos Mm, complicado mucho las cosas en los últimos tiempos. Y yo creo que es importante simplificar y llevar una vida más sencilla. Y bueno, obviamente, pues todo depende de los valores que cada persona tenga y de las cosas que decida. Eh, Sin embargo, actualmente también nos recargamos de muchas cosas que no aportan realmente mm. nada. Y es importante ir deslastrándose de esas cositas. Y partimos de que es importante sentarte con el contigo hace 10 años, con el contigo hace 20 años y empezar a escudriñar cuáles son esas cosas que yo siempre los llevo como a la niñez, aquella cosa donde a los 5 6 7 años, 8 años, donde no estabas pendiente de juicios, ni de condicionamientos, ni qué iban a pensar de ti, era simplemente hacer lo que te gustaba hacer y lo que te hacía reír, ¿verdad? Ese espacio también es bonito, es importante encontrarlo, no que siempre vas a vivir divariando, pero reencontrarte con esos momentos que te pueden dar como un respiro durante las 24 horas del día, para mí ha sido muy enriquecedor. Darme ese Sí. permiso a que puedo salirme del molde, pues, de vez en cuando, ¿no? Otras, Eso es ot- importantísimo. A mí me da risa porque a mí me preguntaban hace un tiempo, mira, ¿qué es el éxito para ti? Bueno, tenía una respuesta. Después comenzaron a preguntarme, ¿qué es para ti el éxito? Y yo decía, bueno, vivir en mis propios términos. Pero ahora me preguntan, ¿qué es el éxito para ti? Yo digo, bueno, que para los demás yo sea raro o malviviente, como me dijeron en alguna ocasión. uh, Yo digo, bueno, en la medida en que las personas me vean a mí diferente a ellos, oye, magnífico, quiere decir que yo estoy haciendo
haciendo cosas muy distintas a lo que hace la gran mayoría de las personas. Entonces, si tú quieres ser exitoso, bueno, sé raro, sé diferente a los demás, porque cuando somos iguales a todo el mundo, pues logramos lo mismo que logra la mayoría de la gente. Y ese Entonces, cuestionamiento, ese cuestionarte, ese preguntarte, lo, que- lo quiero seguir haciendo igual. No sé si sabes eso de cuando las personas siempre freían el pescado y le quitaban la cabeza, la cola. Siempre le ajá. quitaban la cola. Le quitaban la cola. Y de generación en generación, pero hubo una persona que era de otra cultura y preguntó, pero ¿por qué siempre le quitan la cola al pescado para cocinar? No, pero, y le pregunta, no, pregúntale a mi mamá, no, pregúntale a mi abuela, no, es que eso lo viene haciendo mi bisabuela. Entonces, cuando al final era porque en aquellos tiempos, pues no había un sartén tan grande como para freír toda la pieza y decidieron cortar, pero nadie se cuestionó porque realmente no podemos comer. O sea, hubo que verlo disociarse, una persona que no era de su cultura, que no había crecido en las mismas condiciones, pues le vino la curiosidad de hacerse la pregunta y ahora pues podemos freír el pescado con cola. Pues. Era Sí. una solución simple. Entonces, empezar a verlo desde un cuestionamiento también compasivo y flexible, pues, porque también significa deslastrarse de familia, de tradiciones, ¿sabes? De creencias que logran definir, identificar a ese ser humano que te los dio como que si no lo haces es como que ellos están fallando en vez de ser tú. O sea, en vez de decir, abriendo un nuevo camino, ven como que ellos fallaron como padres, por ejemplo. Sí, no es que la sociedad se ha encargado de ponernos una lista Ujú, a la que le tenemos que ir haciendo check, check. ujú. Entonces, ok, me gradué, check. Me casé, check. Compré casa, check. Compré carro, tac. Tuve hijos, tac. Hice esto, hice aquello. Y entonces, si no haces esas cosas, tú eres raro y eres diferente y eres loco y eres lo que tú dices, pues que no estoy de alguna manera honrando el Ujú, legado. ujú. Y no, pues hay que hacer las cosas, oye, como nosotros queremos hacerlas, como nos hace sentir bien y a gusto. Hace poco mi hijo está en ese proceso de que está decidiendo, ya va a ser su último año de high school, decidiendo qué carrera va a estudiar y tal. Y entonces él empezaba a hablar de algo asociado a a las computadoras, o programación, o de inteligencia artificial. Y últimamente, o inclusive periodismo deportivo, yo, bueno, chévere. Pero últimamente comenzó a decir, no, ingeniería mecánica. Y oye, me dio eso una alerta, porque yo decía, ¿será que yo, sin darme cuenta, le estoy haciendo entender que él tiene que estudiar ingeniería mecánica como su papá, como yo lo hice? Dice, hijo, tú puedes estudiar lo que tú quieras, sigue explorando, te quedan unos meses todavía, tal, y no, él está no, ingeniería mecánica, se ha mantenido mecánica, en mecánica, en mecánica. Sin embargo, sí, como padres tenemos que tener cuidado Mm. de qué le hacemos entender a nuestros hijos, ¿Y te parece? porque ellos pueden sentir que tienen ese deber por lealtad Ujú. de seguir nuestro legado. ¿Qué te parece si en ese, porque yo también estoy así con mi hija, y qué te parece si en esa búsqueda que ellos están, porque es un proceso, o sea, hay varios factores que se unen ahí, es un cambio para ellos, están en un cambio físico y emocional también a esa edad, y aparte es el momento en que empiezan a enfrentarse, que tienen que tomar decisiones, y es inherente, aunque no querramos que sea así, en pensar qué van a pensar los demás de lo que yo estoy escogiendo. Claro. O será cool, o estará dentro de las cosas que pagan, o voy a tener nombre o renombre porque voy a estudiar cierta profesión. Entonces, yo creo que darle las herramientas de hacerse las preguntas adecuadas cada vez que cuestionen una profesión que quieren ejercer. O sea, reunir como que, ok, 3 preguntas que te puedes hacer cada vez que pienses en que esa profesión debería ser la que quieres estudiar. Me parece que es una opción válida, además de Sí. decirle, puedes estudiar lo que quieras, porque al final, ¿qué significa lo que quieras? O sea, ¿cómo podrás saber? Ya tú sabes esa pregunta, ¿cómo podrás saber que eso es lo que quieres? ¿Sabes? Sí, ¿no? Y actualmente hay recursos que pues pueden ser útiles. Por ejemplo, y hay algunos gratuitos y otros de pago muy valiosos. Hay un estudio que hizo la Universidad de Pensilvania, que dirigió el psicólogo Martin Seligman con un equipo de investigadores. El trabajo está plasmado en el libro La auténtica felicidad. Eh, y él encontró que hay ciertos rasgos que se repiten, ciertos rasgos de carácter que son comunes, sin importar la cultura.
sin importar la religión o la ideología donde la persona ha crecido. Entonces, el test se puede hacer de forma gratuita en la página de la Universidad de Pensilvania. Se llama Test VIA, B pequeña I A, Test VIA de fortalezas personales. Es un cuestionario, tú te registras en la página, lo tomas y te da un informe de cuáles son, de en qué orden de prioridad están esas 12 fortalezas del carácter. Y eso es un indicativo también, tú puedes comparar los resultados que te da ese test con los recursos que tú, las habilidades que tú necesitas desarrollar en una carrera en particular. Y te permite ese También hay, autoconocimiento, ¿sabes? Empezar a sí, preguntarte, ¿para correcto. qué soy bueno? Ok. Hay otro test, se me fue el nombre en este momento, es muy famoso también de fortalezas. Se me fue el nombre en este momento, pero en Luego me cualquier lo comentas momento y yo te lo lo recuerdo. coloco. Si no, te lo paso. Es de una consultora muy, muy grande acá en Estados Unidos. Pero bueno, Son te lo herramientas paso, importantes sí. para esa toma de decisión. Ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este otro test que te estoy diciendo, se me fue el nombre, es un test económico. Tú lo puedes tomar por $50 Ujú. y te da recursos, información valiosa. Ok. Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba recorriendo tus redes sociales eh, fue hablar del equilibrio versus la integración. Ujú, ¿Por qué me llamó la atención? Porque antes hablaba mucho de equilibrio y ahora hablo de integración. O sea, ahora cuando me encontré en esa disyuntiva que te comenté antes, ¿por qué tengo que abandonar todo lo que he aprendido para empezar nuevamente? ¿Por qué no puedo traerme todo eso para acá y poder hacer un solo paquete? Entonces dije, bueno, de hecho hablo de un liderazgo integral, de un liderazgo que no viene solamente de traje y corbata, sino que el liderazgo pues también tiene franelas y también se remanga las mangas y también se enrolla los pantalones. Entonces, yo hablo de un liderazgo integral, un liderazgo intencional, ¿no? Y hablar de integración para mí fue es unir todo lo que ha sido porque me costó mucho, cómo engrano, cómo hago un paquete completo de quién he sido, quién soy y quién quiero ser, cómo hago todo eso junto, cómo hago sí. eso y que sea un producto útil, de servicio para los demás. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre el equilibrio y la integración versus la integración? Fíjate, sí, hablo, hay una teoría japonesa que Ujú. habla de que nuestra vida se debería dividir en tres bloques. Un Ok. bloque de 8, nuestro día, un bloque de 8 horas para el trabajo o para la actividad productiva, un bloque de 8 horas para el ocio y actividades que nos nutran y 8 horas para el descanso. Pero yo decía, oye, eso es el mundo ideal. Pero Ya. resulta que nosotros vivimos en un mundo que no es ideal. Y que de repente para yo moverme al trabajo diario gasto 1 hora y 20, 1 hora y 40, hay quienes gastan más tiempo. Ujú. Y que el ritmo de vida moderno nos impide tener ese equilibrio. Pero nos empeñamos en hablar de equilibrio, vida, trabajo. Y bueno, para mí eso es imposible. Entonces, como el equilibrio no es viable para mí, cuando nos empeñamos en decir que hay equilibrio, que tenemos que lograr el equilibrio, Ujú. si eso no es posible lograr o no se puede lograr fácilmente, bueno, vienen las frustraciones, los desencuentros, los problemas, etc. Si quieres Por- saber más de eso, haga una rueda de la vida para que vea que no hay equilibrio alguno. Entonces, yo digo, no, yo lo que yo quiero es armonía. Mm, Así es. ¿Cómo yo puedo armonizar todas esas facetas de mi vida para que fluyan? Yo sé que en algunos momentos yo voy a tener que dedicar, de hecho, nada más veamos, saquemos lo que usualmente dedicamos al trabajo, 40, 50 horas a la semana. Ya por ahí no cabe hablar de Del equilibrio, equilibrio. porque ya el trabajo se está llevando la mayor parte de Ujú. nuestro tiempo. Entonces, la familia compartimos muy poco tiempo. Entonces, no, yo prefiero decir, bueno, vamos a ver cómo armonizo yo todas estas cosas, cómo hago que todas estas facetas de la vida vivan sin que choquen unas con otras. Entonces, encontrar esas maneras de decir, bueno, yo sé que en este momento yo tengo que dedicar más tiempo a la actividad productiva, al trabajo, pero de repente el fin de semana, oye, yo me vuelco a compartir y a tener experiencias con mi familia
en otro momento dedico tiempo a nutrir las cosas que me dan curiosidad y que me apasionan. Mm, Entonces eso, con encontrar, por ejemplo, yo encontré con mi hijo que te hablaba, que está por hacer su último año de high school, hay una actividad que a él le gusta, que a mí me gusta, que es el fútbol. No el fútbol americano, lo que mm. nosotros conocemos como fútbol. Entonces, los fines de semana, por lo general, compartimos ese tiempo de, mira, hoy juega tal equipo, vamos a ver el juego. Mm. Y mi hija, pues le gusta hacer otro tipo de cosas y también se busca el rato y compartir con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Entonces eso, olvidarnos del tema del equilibrio, porque yo creo Mm. que en la actualidad es bastante complicado lograr ese equilibrio y es buscar armonía. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Mm. Integrar esas facetas de mi vida y poder desempeñarme bien en todas esas que estoy haciendo. Mira, varias cosas. Uno, precisamente por eso hablo de un liderazgo de integración, porque también pasé por mucho tiempo por la experiencia de que si estás trabajando, te olvidas que eres mamá, te olvidas que eres esposa, te tienes que, o sea, de la oficina para de la puerta para acá, no me importa lo que pase en tu vida, no me importa que seas productiva, ¿no? En tu área de trabajo. Entonces, yo decía, pero es que no, entonces me tenía que escoger, pues. Había momentos en que yo tenía que decidir renunciar porque es que mis prioridades eran ocuparme de mis hijos. Entonces, ¿por qué tengo que escoger? Entonces fue cuando dije, y cuando hablo también del liderazgo integral es porque es que no, cuando hablamos del concepto de liderazgo, no es solamente porque soy líder en posición, soy líder de autoridad, soy líder porque tengo un cargo. Es que tú tienes una gran responsabilidad de liderar tu vida cada día. Y para mí es eso, integrar todos los roles que te ocupan en la vida de una forma armónica, de una forma orgánica, de una forma, no va a ser perfecta porque cada quien tiene sus expectativas, pero si tú hablabas de equilibrio, y ahora lo veo como me lo estás mencionando, es casi imposible crear un equilibrio porque es que tú no estás solo en la vida. Si tú tienes una familia, ¿cómo tú creas un equilibrio tomando en consideración de que cada quien tiene sus propias necesidades y de repente para ti el momento con tu hijo es equilibrio para ti, pero de repente no lo es para tu esposa y para tu hija, porque es que ellos no tienen ese equilibrio, no están involucradas en ese momento. Entonces no hay un equilibrio, lo que se define como equilibrio, ¿no? Entonces sí Claro. es una integración, aparte de una conversación previa de términos entre las personas involucradas, ¿no? Entre el núcleo involucrado en eso. Lo otro también es que lo puedo rescatar del podcast con Joel. Él me decía, también discutíamos lo mismo y él me decía, es como desenfocar. Tú no dejas de ser quien eres, pero prestas tu atención en ese momento, si estás trabajando, pues al trabajo, porque tienes una responsabilidad que cumplir y tú desenfocas tu escenario atrás. Sigues siendo quien eres, pero desenfocas para dirigir tu energía a eso que en ese momento lo estás solicitando, como igual lo haces con tu familia los fines de semana, igual lo haces en ese hobby que te gusta, pero equilibrio donde involucras a diferentes personas cuando cada quien puede tener un objetivo y una expectativa diferente, totalmente de acuerdo, es que es casi imposible. Sí, sí. Ay. Maravillosa metáfora esta de enfocar y desenfocar. Sí, eso fue una de las cosas que me llevé del podcast de Joel. Mira, podríamos pasar mucho tiempo, ya tenemos 1 hora y media grabando. Carlos, una experiencia, una que tú hayas dicho o existe alguna experiencia en tu vida que te haya hecho pensar que podías integrar, he dicho integrar, como dice Luis, he dicho integrar la ingeniería mecánica con el coaching y la programación neurolingüística. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué este cambio? Mira, de hecho fue la ingeniería y las necesidades que tenía en el mundo de la ingeniería que me llevaron a este mundo de las habilidades blandas. Mm, Porque cuando comencé en la ingeniería, resulta que tuve que manejar equipos grandes, equipos interdisciplinarios. Yo estaba como en el ojo del huracán, porque, por ejemplo, tenía a los dueños de la empresa donde yo trabajaba, pues mi jefe, que me pedían que les rindiera cuenta. Los clientes de las empresas en las que ejecutábamos los trabajos me pedían que les rindiera cuenta. Los sindicatos, que ese mm, tema era bien delicado allá en Puerto Ordaz y pues en general en Venezuela, me pedían que les rindiera cuenta y
con una pistola dentro de su pantalón así. Las relaciones Eh, laborales. sí, los trabajadores, pues también tenía que yo rendirle cuenta. Entonces yo estaba en ese ojo del huracán y oye, necesitaba recursos, necesitaba herramientas que el estudiar ingeniería no me los dio. Y pues en el año 2009 vi una revista de debates IESA y allí aparecía un señor Alfredo Ángel hablando Mm, del liderazgo y de cómo el coaching aportaba a la labor del liderazgo. Entonces, bueno, por ahí fue el inicio, además de que comencé a asistir a muchas conferencias, había unas conferencias maravillosas que hacía el diario El Nacional en la ciudad de Caracas que se llamaban Foros El Nacional. mm, Y oye, pues todo este mundo me atrapó realmente. Yo suelo decir cuando comienzo las certificaciones de coaching que aquí pasa algo como esa gran campaña que sacó Colombia, creo que fue en los años 80 que pues estaba, o en los años 90 no recuerdo. Cierto que hubo una época en que Colombia era muy peligrosa por el tema de los atentados, con atentado. todo este tema narco, etcétera. Pero después eso cambió y el eslogan para invitar a los turistas, el único riesgo es que te quieras quedar. Oh, ok. Y eso yo les digo eso a los muchachos, cuando a la gente comienza a decir, bueno, el único riesgo es que se quieran quedar. Yo les digo, mira, él es facilitador actualmente, él es psicólogo, es que él es ingeniero electricista, yo soy ingeniero mecánico, este señor es abogado, aquella señorita es administradora de empresa. Entonces, algo mágico hay en esto que es bastante común que la gente después que se forma quiera dedicarse a esto profesionalmente. Él surgió por allí buscando satisfacer una necesidad de habilidades y de recursos que necesitaba para ejecutar mi labor como ingeniero y después todo este mundo comenzó atrapándome. Para mí es magia estar parado en una tarima hablando a la gente, es como que estoy flotando en el aire y fíjate lo importante que es darse el permiso de explorar cosas. Mm, Porque quien me conoce personalmente sabe que yo no soy un tipo que es el alma de la fiesta, que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar. No es que sea tímido, no soy tímido, ni introvertido, ni nada de eso, no, soy tranquilo y estoy en grupos y no es que me gusta resaltar, pero mm, me paro en una tarima y es otra cosa mm, y lo disfruto como no disfruto estar en grupos y ser el centro de atención. ujú, ujú. Entonces es importante darse ese permiso para descubrir ese tipo de cosas Creo que la que tiene y motivación que también es tengo. diferente cuando te paras en el escenario. Y también creo que, mira, también lo importante, que ya lo hablamos anteriormente, cuando te tocó tomar esa decisión de aportar o de traer a ti un recurso que te potenciara las habilidades blandas para poder ejercer tu profesión como ingeniero, es ese permiso de entender que puedes aprender más, o sea, que hay diferentes opciones, que hay más, ¿no? El otro, también te veo como el señor del libro, disociándote de la situación y diciendo, ok, ¿qué tengo que hacer en común para que todas estas necesidades que tengo dentro de mi trabajo se puedan reunir en una sola y que con una cosa que haga pueda aportar a todo lo demás? Entonces, también siento que ahí hubo, que te diste ese permiso y esa flexibilidad dentro de la estructura de ingeniería que aporta estudiarlo, donde vienes con una mente que todo es numérico, todo es estructurado, todo tiene un sentido y un porqué, tiene un trasfondo científico o algo así, darte el permiso de ver almas Sí. en vez de cosas, ¿no? Eso, genial, me parece genial. No, y Vamos a, fíjate que ujú, disculpa, lo planteas así y también pudo haber sido una necesidad interna de ujú, incorporar cosas. Porque sí, la ingeniería es cuadrada. Ahí no hay grises, ahí el ujú, resultado tiene que ser el que es y punto. Y mi personalidad era un mm, poco así también. Entonces el coaching vino a integrar otras mm, cosas ujú. importantísimas que me llenaron de flexibilidad y de cosas bueno, para llevar Vida más lo empecé relajada. como para llevar una vida profesional, pero sí, me ayudó a vivir una vida más tranquila, más armoniosa y más relajada. Ok.
¿Algún punto de quiebre en tu vida? Mira, importante, yo veo historias de personas que han logrado cosas así maravillosas en la vida y indago su historia, yo veo tragedias y cosas y tal. Y digo, bueno, pues yo entonces si es por eso yo no voy a hacer nada, yo no tengo Yo nada de eso. también digo lo mismo, yo digo, pero si Yo yo no he soy, salvado a los niños de África, yo no he cambiado, no le he inventado nada nuevo, o sea, ¿qué diría yo? sí, ni he vivido tragedias, Ujú, yo he sido un tipo muy afortunado realmente. Pero la experiencia realmente más retadora que he tenido en mi vida ha sido tener que salir de Venezuela. mm, Yo nunca tuve planes de hacerlo. Yo sí quería salir, conocer, explorar, pero pues hasta cierta época en mi vida, mi plan era estar toda mi vida en Venezuela. Las circunstancias, bueno, nos obligaron a un montón de gente a ujú, cambiar eso. Y sin duda, pues para mí ha sido una de las experiencias más retadoras que he vivido. Tener que comenzar cuando tenía 40 años ujú, a, bueno, a hacer todas estas cosas que tú sabes que que se tienen que hacemos hacer. cuando Ujú. arrancamos nuevamente. Y Pero también es importante, maravilloso ujú, porque aprendí un montón de cosas eso. y mira, como te decía hace un instante, descubrí que era capaz de hacer cosas que no me imaginaba que eran posibles. Y cada experiencia es diferente, porque, sabes, uno se topa con la pregunta de muchas personas que también quieren tomar la decisión y te dicen, cuéntame. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cómo es vivir allá? ¿Con cuánto vives? ¿En qué trabajas? ¿Sabes? Ese tipo de preguntas. Y en estos días le contesté a una amiga que estoy pendiente de hacerle como el análisis desde mi punto de vista y le dije, mira, no te he respondido porque es difícil dibujarte un solo camino. O sea, yo puedo decirte lo que yo pasé, pero a cada ser humano que le preguntes que ha vivido la misma situación de salir, te la va a plantear de escenarios diferentes, porque han tenido que enfrentar o hemos tenido que enfrentar retos diferentes. Y lo otro también que me gusta que la gente trate de incorporar dentro de su análisis, no necesariamente tienes que sufrirlo para vivirlo. No Claro. necesariamente tienes que vivir experiencias que no estás dispuesto a, porque eso tiene que ser para poder entender que migraste, ¿no? Tú puedes dibujarte tú mismo tu propia historia sin necesidad de tener que copiar una historia similar porque tuvieron que pasarlo igual, pero puedes modelar experiencia en vez de copiarla. Sí, y es cierto, cada experiencia es única, cada experiencia es totalmente distinta, pues cada persona es distinta y tiene que serlo así. Ahora, si por ejemplo yo pudiera decir algo que nos ayuda a tener este proceso de forma exitosa, yo creo que el respeto es Ujú, fundamental, ujú, porque como migrantes tenemos que entender que nosotros estamos viniendo a un nuevo país y no podemos pretender que es este país, el entorno en el país que estamos, tiene que ujú, acostumbrarse a nuestra forma de ser y a nuestras costumbres y a nuestros ideales. No, si nosotros venimos con esa actitud, olvídense que van a fracasar. Aquí tenemos que llegar nosotros a adaptarnos a la forma de hacer las cosas acá, a su cultura, a sus costumbres, y eso no quiere decir que nosotros vamos a perder nuestra esencia y nuestra mm. identidad. Hay alguna manera siempre de incorporarlo. Es Pero es desde, eso, es que venir con esa intención de justamente integrar esa otra cosa que ahora, bueno, vamos a aprender. Aquí las cosas son así. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, el tema de la cultura de la confianza que existe acá. sí. El, 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 el que recuerdo en donde vivía anteriormente, en un mes de diciembre, los vecinos del apartamento de enfrente, unos señores asiáticos, parece que se fueron de vacaciones durante el mes de diciembre completo y comenzaban a llegar paquetes de Amazon. Y los paquetes de Amazon se Mm, acumulaban ahí en la puerta de su apartamento y se acumulaban y se acumulaban. Y lo que hacían el resto de los vecinos era, oye, porque en algún momento, qué sé yo, el señor del delivery lo dejó atravesado y tal, lo que hacían el resto de los vecinos era acomodárselos al ladito de su puerta para que estuvieran bien ordenados. Y no se perdió un solo paquete.
Sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí me encantan de esta cultura, que la persona confía en que tú tienes la fe y las ganas de hacer las cosas bien. Está Y esa entonces confianza. está el respeto, ¿verdad? El respeto. Y yo también creo que una habilidad que podíamos traer cuando migramos es venir como aprendices, venir, sé que tengo mucho, sé que he vivido mucho, pero ¿qué de nuevo me traen? ¿Qué voy a conseguir ahora que vengo? Darle esa apertura que vienen cosas nuevas. O sea, ¿qué vengo a recibir? En vez de decir, vengo a imponer o a traer lo que soy, sino, ¿No? Y ok, esta parte de mi vida ahora que me viene a enseñar. que vengo a recibir y sobre todo también que vengo yo a entregar de Ujú, positivo a esta cultura y a esta comunidad. Como yo entender que cuando venimos de un país, no solamente nuestras acciones hablan de nosotros, ujú. sino hablan de todo el país al que nosotros representamos. Y eso es muy importante tenerlo siempre presente, que nuestras acciones les hagan darse cuenta a las personas del país donde estamos, oye, los venezolanos son respetuosos, son trabajadores, son honestos, son responsables, y eso depende de cada uno de nosotros. Mira, ese es otro tema que sería interesantísimo porque entonces hablaríamos de sentido de pertenencia. Y para mí, yo siento que desde hace un tiempo para acá, eso, de ese sentido de pertenencia, tanto familiar como de país, no está tan dentro de nosotros como pudo haber estado en la época de los que ahora somos 40, 50, 60 años. Sí, Entonces, tú tienes que saber de dónde vienes, saber qué culturalmente significa eso en la parte positiva para poder saber qué quieres demostrar cuando salgas, ¿no? Em, 3 libros, ya me recomendaste uno. Bueno, o la cantidad que quieras, pues El hombre en busca de sentido. ¿Qué otro libro podrías recomendar? Eh, mira, El hombre en busca de sentido es un libro bastante interesante que me dio insights muy valiosos. Podría recomendar, lo mencioné también, En busca de la felicidad de Martin Ujú. Seligman, que habla justamente él allí en ese libro plantea cuál es la fórmula de la felicidad. Y no les voy a hacer spoiler para que busquen el libro y lo lean. Y otro libro, mira, no se me viene a la mente en este momento ninguno. Eh, no te podría decir, mira, es el libro que me cambió la vida, como suelo leer mucho en Ujú. Twitter, Instagram, ¿no? Pues No. me recuerdo mucho esos dos libros, me dejaron grandes aprendizajes. Y hay un libro, sí, que puede ser el tercero, porque no estoy de acuerdo al 100% con lo que plantea, que es el Club de las 5 de la mañana de Ah, Robin Sharma. Sí, ajá. no estoy de acuerdo al 100% con lo que plantea, a pesar de que yo soy una persona de mañanas. Yo me levanto durante la semana, por lo general antes de las 5 de la mañana. Y yo creo que ya por la edad, los fines de semana ya me despierto también temprano. Pero ese libro tiene datos sumamente interesantes de investigaciones y de estudios que han hecho acerca de nuestro comportamiento y de cómo ser más efectivos. Y decía que no Mira, estoy 100% de acuerdo porque no estoy de acuerdo en que la única forma de ser efectivo es levantarse a las 5 de la mañana, que también tiene que ver con pues la forma en que cada uno de nosotros es. Hay personas a las que les va muy bien en la mañana, a otros que les va más en la tarde. Si hay cierto rango, por ejemplo, hay ciertos procesos que ocurren en nuestro organismo que para que sucedan tenemos que estar dormidos a cierta hora. ujú. Entonces yo diría que como tarde irse a dormir a las 10 11 de la noche, eh, Pero porque también es cierto. hay factores que influyen, porque imagínate la gente que tiene que trabajar, por lo menos aquí, que hay gente que cumple guardias a Sí, partir de las 5 de la mañana, entonces decirle que se vayan a dormir a las 11. Hay gente que trabaja toda la noche, entonces cómo decirle que tiene que pararse a las 5 de es la muy mañana. variable. Sí, Entonces entonces sí, yo leí ese libro y la primera vez fue así. ¿Ah?
que me tengo que parar a las 5 de la mañana para poder ser productiva. No. No, La segunda, disculpa, el horario, él lo propone un horario allí en el sí, libro. sí, Y sí, por eso bueno, te digo, pero yo no ¿quién soy puede de los cumplir ese que, horario? Eso no se yo, puede. yo no soy así. Entonces, la primera vez que lo leí fue así como que, "Ah, no, esto no es conmigo". Pero como tú escuchabas que, oh, es un libro que ha cambiado vidas, que no sé qué más, yo decía, ¿por qué no me está cambiando la mía? O sea, yo no me conecto con este concepto. La segunda vez fue más compasivo, decía, ok, si no me paro a las 5 de la mañana, podría hacer esto en otra hora que no fuese las 5. O sea, quizás no es tan literal, sino que, bueno, que lo que te quiere decir es que tienes que tener como un programa, como una estrategia de desarrollo de tu día. Y entonces lo empecé a ver un poco más flexible. Y después, en la tercera vez, porque ya son 3 veces que yo soy de escucharlos, no de leer, yo soy de escuchar, ya lo vi, bueno, ok, sí, ¿qué quiero sacar de aquí? Entonces, solo tips, no necesariamente tenía que vivirme el libro para sentir que estaba Sí, formando parte de él. eso, Sí. eso es lo valioso que yo creo que tiene ese libro, esos tips que puedes extraer Mm, ciertas mm, cosas para incorporar en tu vida. La lectura, a mí, no sé, podría ser quizás buena estrategia escucharlo, yo lo leí y la historia que él desarrolla durante el libro se me hizo muy pesada, me parecía mm, una novela así de mm, estas, de las telenovelas estas mayameras, como que algunas veces se ven sobreactuadas y tal, y no, y la fue descripción un, en la playa con la camisa y el short y la... sí, Sí, como que un obstáculo más bien en la lectura, pero sí, pues sí tiene sus tips que vale la pena extraer de allí. siempre, ok, estos son sugerencias, pero como yo comento, pues cada quien, lo importante es que están, ¿sabes? Que se le están brindando los Sí, recursos y cada quien va a absorber el que mejor se relacione o se conecte contigo, ¿no? Para mí también, ¿sabes qué libro lo escucho y me gustó mucho? Cambia tus preguntas, cambia tu vida. Eso me cambió sí, la mirada totalmente a no juzgar y no cuestionar, tanto externa como internamente, sino hacer preguntas valiosas que pueden cambiarte el nivel de pregunta y responsabilidad ante la respuesta. Ese libro me gustó mucho. Todavía lo sigo abriendo de vez en cuando. Bueno, escuchando, porque no los que compro los tengo allí y los voy soy más de escuchar libros. Bueno, creo que ya podemos cerrar el capítulo de hoy. Encantadísima, con muchas herramientas. Si quieres cerrar con dos cositas, 3 herramientas que tú utilizas para enfrentar retos, si las tienes, esas que guardas en tu bolsillo y tú dices, cuando se me presenta algo, estas 3 cosas me acompañan. Pueden ser tangibles o intangibles. Y pues compartir tus redes sociales, donde te pueden conseguir y de qué manera pueden contactarte. sí. Fíjate, yo voy a hacer algo, te voy a dar una sola herramienta, Ok. con la intención de que la gente la ponga en práctica. Porque si les doy las tres, no se van a acordar de ninguna y no van a hacer nada. Entonces yo les voy a dar una y tú hablabas un poco de esa herramienta, que es esta de la disociación. Ok. ¿Cómo aplicarla en el día a día? Te pongo un ejemplo. Si yo voy conduciendo y alguien comete una imprudencia, se atraviesa y debo frenar y entonces nuestro impulso, nuestra reacción es este, recordarle a sus seres queridos, insultarlo, pelear Mm, y entonces no, eso puede acabar mal en algunas ocasiones. ocasión. Pero entonces es hacer ese ejercicio. Imagínate que tú vas conduciendo, te sucede eso, sientes ese impulso de gritar, de desahogarte, de insultar, pero imagínate que en ese momento, imagínate que tú vas sentado en el puesto del Mm, copiloto ujú. y que volteas y te ves a ti mismo conduciendo. Uf. Y entonces dices, oye, ese que está allí no soy yo. Mm, Entonces, como que empiezas a separar la emoción de tu persona y mm, haz ese ejercicio. Puede mm. parecerte loco, No, abstracto, sí. no sé, pero haz la prueba. Cuando te suceda y lo recuerdes, imagínate inmediatamente que estás en el puesto de copiloto, volteas y te miras y dices, ese que está allí no soy yo. Y evalúa cómo te sientes. ¿Qué pasa con esa emoción que estás sintiendo? Te vas a dar Eh, cuenta que es un ejercicio sumamente poderoso para, bueno, justamente poder, porque decía hace temprano que nosotros nos debemos ocupar de lo que está en nuestro control. Y ujú, justamente el impulso, la reacción,
es algo que nosotros no podemos controlar. El impulso y la reacción va a surgir. Lo que está en nuestro Ujú. control es darnos cuenta que surgió ese impulso, esa reacción y no permitir que eso nos controle. Entonces, es como, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Ajá, correcto. aprecias lo que está sucediendo? Muy bien, tus redes sociales o de la manera en que las personas puedan contactarte, también conversar, si quieres conversar de la ICLA. Sí, mira, en Instagram me consigues como soy Carlos Figuera. Esa, pues, estoy en todas las demás redes, pero con una sola allí podemos iniciar la conversación. En ICLA, pues es la academia que tengo acá en Estados Unidos, en el estado de Texas, con Alexis Suárez y Luis Figuera. Allí formamos esencialmente en el área de liderazgo, nos nutrimos mucho de recursos de coaching, de programación neurolingüística, de neurociencias. Hay un equipo de facilitadores que está regado por todo el continente americano, así que hay una mirada bastante integral de todos estos Mm. procesos y pues están invitados a visitar también la cuenta en Instagram ICLA Hub de HV, ICLA HV. Allí también hay contenido que les podría resultar interesante. Bueno, quiero agradecerte, Carlos, además de anunciarles que tengo el gusto de poder transmitir este podcast también a través de la plataforma de ICLA en YouTube, en el canal de YouTube de ICLA. Tengo la oportunidad de que ellos, pues amablemente han decidido distribuir el contenido, este contenido de valor y exclusivo para todas las personas que están en sus redes. Y pues recomendadísimo el instituto, no solo por o no tanto por o no completamente por el material o el aporte que hacen con el conocimiento que tienen, sino la disposición. Tú sabes que hay a través de ellos un servicio más allá de brindar conocimientos, es brindar una experiencia, es sentirte conectado con lo que quieres hacer, es decirte sí o no eres, vas a poder desarrollarte en el área del coaching o la programación neurolingüística y pues llegar a ese momento donde yo pude entender, en este caso a través de Luis, que también forma parte de la ICLA, de que no necesariamente tú tienes que ser coach, sino que de acuerdo a la experiencia que tienes laboral, cómo puedes integrar el coaching, las herramientas de coaching, la programación neurolingüística para el desarrollo de tus habilidades o de tu profesión durante toda tu vida. Entonces, yo súper recomendada con esta institución porque es un servicio que va más allá del neto de transmitir conocimiento. Hay una intención de servicio de bastante valor. Adicional, pues antes de despedirme, agradecer a nuestro invitado. Un honor para mí haberte tenido aquí, una entrevista que honestamente no vi venir. Yo decía, ¿cómo hago para hablar con Carlos? Y bueno, las puertas estuvieron abiertas para poder formar parte de este proyecto. Em, y además de invitarlos a suscribirse, que eso está como trillado, yo sé que es normal, es necesario que el canal subsista de alguna manera y que la gente lo vea. Yo, mi invitación más genuina es a compartir la información. Mientras más gente pueda conocer el proyecto, ellos decidirán si quieren suscribirse o no para poder tener notificaciones, pero para mí lo más importante es que la gente, cada vez más gente pueda conocer del proyecto para alimentarse, para poder nutrirse y crecer personal y profesionalmente. Gracias, Carlos, nuevamente por haber participado. Encantado, encantado y bueno, a la orden por acá. Espero pues que la información haya sido útil para al menos una persona que escuche o que vea esto. Porque pues tú lo sabes muy bien también que haces esto, sí, porque te llena, porque te entusiasma, porque te da energía, porque lo disfrutas, pero también hay la intención de que esto sea útil a las Mm. personas que lo escuchan y que les pueda aportar algo valioso a sus vidas. Gracias, Así que Carlos. bueno, Que gracias pase. a ti por Termina el de espacio. disfrutar tu domingo. Igual, igual. Un abrazo.